Hola, buen día. Mi nombre es Alma Ortiz. Soy tu asesora en el módulo Análisis de Textos. Nos encontramos en la etapa de cierre de nuestro módulo. Oficialmente, el módulo cerrará el próximo miércoles 4 de marzo de 2020 a las 24 horas. Por ello, es necesario que realices el envío de tus evidencias antes de esa fecha. De lo contrario, nuestra plataforma te impedirá subir documentos. En este video vamos a visualizar que nuestro módulo está integrado por 4 bloques. El bloque número 1, correspondiente a la primera semana, está titulado Diversidad de textos. En esta lección has identificado cuáles son las características de 3 tipos de textos: texto científico, texto informativo y texto literario. En esta evidencia collage dispones de un formato donde debes seleccionar 3 tipos de textos y colocar sus características. Vamos a visualizar cómo está integrada esta evidencia. Anteriormente te compartí una guía donde dispones de 3 enlaces. Aquí podrás encontrar, por ejemplo, en el periódico El Universal, un ejemplo del texto informativo. En esta página Ciudad Seba, un ejemplo de un texto literario, y en la página de BBC, aquí encontrarás un ejemplo de un texto científico. Selecciona el ejemplo que más te agrade y en esta tabla coloca su título, el primer párrafo, y en esta columna justificación es necesario que de manera detallada coloques las características de cada uno de estos 3 tipos de textos. En la parte final tenemos las conclusiones. Son 2 preguntas que te invitan a reflexionar sobre la importancia de distinguir los diferentes tipos de textos y cómo aplicarías este aprendizaje en tu vida cotidiana. Por favor, consulta la rúbrica de evaluación. De esa manera podrás verificar que tu evidencia cumple con cada uno de los criterios y características esperados para que alcances la máxima calificación. En el bloque número 2, Estrategias de lectura, la evidencia está titulada Instrumentos. En esta lección de estrategias de lectura, conociste cuáles son las características de un cuadro sinóptico, de un mapa conceptual y de un diagrama de doble entrada. Por lo tanto, en la evidencia Instrumentos, el primer paso es consultar una lectura que está disponible en nuestra biblioteca digital y posteriormente elaborarás un diagrama de doble entrada que consiste en una tabla donde en una columna puedes colocar el concepto y en la siguiente la definición. El cuadro sinóptico, recuerda que es un recurso que está integrado por llaves. Se requiere una identificación precisa de las ideas principales. Te reitero, se utilizan llaves. En el mapa conceptual puedes utilizar círculos donde colocarás el concepto, líneas para enlazar estos conceptos y muy importante, aquellas palabras que sirven para enlazar y dar coherencia a la expresión de los conceptos en este tipo de recursos, que es un mapa conceptual. Por favor, consulta la rúbrica de evaluación para que verifiques que tu evidencia cumple con los aspectos requeridos. Vamos a visualizar brevemente la lección Estrategias de lectura. Vamos a visualizar primero el diagrama de doble entrada, la lectura. En esta lectura podemos visualizar un ejemplo de un diagrama de doble entrada. Aquí está una tabla
integrada por dos columnas y filas. En este ejemplo tenemos el concepto y su definición. ¿Cómo lo puedes diseñar en un documento Word? ¿Cómo puedes integrar la tabla en un documento de Word? Debes colocarte en insertar, tabla, y aquí tenemos la opción de elegir las columnas y las filas. Vamos a hacer clic aquí y puedes colocar el concepto y la definición. Para llegar a esta etapa es muy importante que hayas realizado una cuidadosa lectura del texto El hambre en el medio ambiente. De esa manera habrás podido identificar cuáles son los conceptos que se presentan en esta lectura y podrás colocar la definición en este apartado de la columna. Recuerda, para integrar esta tabla es necesario que oprimas clic en insertar y aquí el mismo programa te permitirá seleccionar las filas y las columnas. Vamos a visualizar un ejemplo del mapa conceptual. Aquí tenemos la lectura trazo de ideas. Bien, aquí tenemos la lectura trazos de ideas. Vamos a observar cuáles son los elementos que integran un mapa conceptual. Por ejemplo, conceptos, conectores, flechas y los descriptores, que son las palabras que tienen como función describir la conexión que tienen estos dos conceptos. Aquí de manera general se presentan recomendaciones para diseñar un mapa conceptual. En este ejemplo podemos visualizar cómo ha sido integrado un mapa conceptual. Está la exposición del concepto mapa conceptual. Fueron desarrollados por Joseph Novak. Representan un conocimiento organizado. Aquí podemos visualizar cómo el autor de este mapa conceptual utilizó este recurso, estos cuadros, las flechas, los conectores y los descriptores. Observen que este mapa conceptual es una representación gráfica jerarquizada de los conceptos. Es necesario que visualicen si el autor seleccionó los conceptos precisos, las palabras que representan y proporcionan una idea sobre el tema de mapa conceptual, sobre sus características. Por lo tanto, es necesario que ustedes no saturen de información cada uno de estos recursos gráficos. Coloquen a lo máximo 4 palabras, pero no más. Aquí lo importante es la síntesis, la identificación de esas palabras, de esos conceptos que van a representar la idea principal de una lectura. Vamos a visualizar las características del cuadro sinóptico. La lectura está titulada Visualmente atractivo. Aquí podemos visualizar que un cuadro sinóptico tiene estas 3 funciones. Es una herramienta para comprender la información de un texto, una forma de representación visual para exponer o dar a entender un tema, un auxiliar para entender y hacer comprensible un conjunto de información. Aquí es importante que ustedes identifiquen que este tipo de recursos requiere de esta imagen de la llave. En un momento vamos a visualizar cómo la puedes obtener en un documento Word. Vamos a visualizar
toda esta lectura, es muy importante que consultes de manera detallada esta lectura, porque te permitirá contar con los elementos necesarios para que puedas diseñar tu cuadro sinóptico. ¿Dónde puedes encontrar la llave en un documento de Word? Bien, es muy importante que oprimas clic en formas y aquí está la llave. Lo deslizas tu mouse en tu documento, sueltas y aparecerá la llave. ¿Cómo puedes integrar la información, los textos que requieres integrar? De manera similar, vas a formas, seleccionas este icono que es un cuadro de texto, vas a colocar aquí la información. Recuerda que es muy importante que sintetices las ideas. Aquí, por ejemplo, puedes poner un concepto 1. ¿Y qué pasa? Aquí se requiere colocar otra llave. Vamos a proceder de manera similar. Arrastramos la llave. Aquí ya tenemos otra llave que va a explicar, que te va a permitir explicar las características de este concepto. Y aquí colocarás la definición del concepto número 1. Definición. Bien, podemos visualizar que están estos cuadros, no nos gustan porque se ve desagradable. ¿Cómo vamos a eliminar estos cuadros? Bueno, nos vamos hacia lo que es contorno de la forma. Podemos colocar en blanco y ya no se ve el contorno de la forma. De manera similar seleccionamos este cuadro, nos vamos hacia la elección del contorno, que es un color blanco para que no se visualice. Seleccionamos formato de forma. Vamos a recordar que seleccionamos este lapicito, incluso ahí aparece una etiqueta que dice contorno de forma. Seleccionamos y podemos visualizar que el contorno ha desaparecido y ya tiene una mejor presentación nuestro cuadro sinóptico. Estos son los 3 instrumentos que debes diseñar como evidencia en el bloque 2. Te reitero la importancia de visualizar la rúbrica de evaluación. Bien, ahora continuamos con el bloque 3, estrategias de lectura. La evidencia está titulada Reportes. Y aquí esta evidencia consiste en redactar 2 reportes de lectura. El reporte de lectura del hambre en el medio ambiente y la lectura ELI. En ambos casos el acceso está en estos enlaces. De igual manera, los enlaces también están publicados en la sección avisos de nuestra aula virtual. En esta evidencia es importante que ustedes redacten el reporte de lectura. En una segunda etapa van a parafrasear el texto. Esto implica interpretar lo que ha querido decir y posteriormente integrarán un glosario por cada una de las lecturas. El glosario es una lista de palabras con sus definiciones. Aquí es necesario que también visualicen la rúbrica de evaluación. En esta rúbrica van a poder visualizar cuáles son los elementos que se requieren en esta evidencia y cuáles son las características que se esperan de cada uno de estos elementos. Por ejemplo, en el glosario, los reportes de lectura presentan una lista pertinente
de palabras con sus respectivos significados. Es muy importante que no olviden integrar sus glosarios en esta evidencia. En el bloque número 4, la evidencia está titulada Textos compartidos y la lección está titulada Redacción de textos. Esta evidencia es un trabajo que se realiza en dos partes. En la primera, van a redactar un texto. Ustedes van a elegir el tipo de texto que desean escribir, que desean presentar. Tenemos un texto informativo. El tema debe ser un suceso noticioso ocurrido en su colonia, en su familia. Reitero, es importante que ustedes no copien textos de otras páginas. Aquí el principal objetivo es que ustedes desarrollen sus habilidades en la escritura. Por lo tanto, en el caso del texto informativo, tiene que ser una noticia de su comunidad. Que se perdió el perro del vecino, que tiraron la basura, que hubo una falla eléctrica. Puede ser materia de su texto informativo. No copien textos de otras páginas. Texto científico. En esta ocasión o en este tipo de texto, ustedes disponen de este diagrama donde están disponibles frases. A partir de estas frases, ustedes deben redactar el texto científico solo si deciden presentar el texto científico. Y tenemos finalmente el texto literario. Aquí ustedes van a redactar un relato. Es muy importante que este relato cuente con título, con leitmotiv y con el tipo de narrador. Les reitero la instrucción. Solo deben redactar un tipo de texto. Elijan el texto que más les agrade o el texto que más les interese y redacten su texto. Realizan el envío como lo hacen normalmente a través del botón añadir envío, guardar cambios y de esa manera yo podré calificarlo. Otra parte importante en esta evidencia es que además de subirlo o de añadirlo como un envío, tienen que publicarlo en el foro compartiendo. En este foro, ustedes van a oprimir en añadir un nuevo tema de discusión, publican su texto y además comentan la participación de dos compañeros. ¿Cómo van a retroalimentar a sus compañeros? A partir de estas preguntas. El texto de su compañero o de su compañera presenta la estructura que le corresponde, es decir, si la compañera redactó un texto científico, tiene la estructura de un texto científico, se entiende el mensaje de forma clara, mantiene el interés del lector. Es necesario que ustedes justifiquen, por ejemplo, mantiene el interés del lector. Ustedes ponen sí, pero expliquen por qué. ¿Cuáles son las características de ese texto que, desde su opinión, mantiene el interés del lector? Es muy importante que esta evidencia esté publicada también en el foro compartiendo para que su evaluación esté completa. Bien, de manera general hemos visualizado estas evidencias, estas lecciones. Les reitero que nuestro módulo cierra el próximo 4 de marzo a las 24 horas. Es necesario que ustedes realicen el registro de sus evidencias con anticipación